Alerta por ola invernal. Inundaciones en Medellín y retrasos en varios aeropuertos. Periodista Ginette Bedoya señala a general retirado como autor intelectual de secuestro y violación. Fiscalía de Florida pide recaptura de exministro Arias. La paz es el mejor promotor del turismo, asegura el presidente Santos. Delegados de las FARC y el gobierno realizan cónclave para definir normas para la paz. Policías de tránsito pagan mantenimiento de motos. 3 muertos por tornados en el centro y norte de Estados Unidos. Barcelona golea al Sporting de Gijón. Técnico Luis Enrique anuncia su retiro. Agónica remontada del Real Madrid ante Las Palmas. Primer doblete del colombiano Santos Borré en el Villarreal de España. Buenas noches. Una emergencia se vive a esta hora en Medellín tras un fuerte aguacero de varias horas sobre la ciudad. Varias de las principales vías presentan inundaciones y algunos vehículos quedaron bajo el agua. Los organismos de socorro atienden la emergencia que por ahora no deja víctimas. Un caos vial se vive hasta ahora en las principales vías de Medellín. Algunos sectores del sur de la ciudad son los más afectados por el fuerte aguacero que cayó sobre la capital antioqueña esta tarde. Se presentaron varias inundaciones en vía pública, en establecimientos comerciales y sótanos de los edificios. Los organismos de socorro atienden la difícil situación provocada por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, en el barrio El Poblado, que aumentó su cauce y arrastró gran cantidad de basura, además del aumento del nivel del río Medellín. Varios vehículos quedaron atrapados en el agua y el lodo. Otros de los sectores afectados fueron los alrededores de la estación El Poblado del metro y del centro comercial Monterrey. Las condiciones del clima también afectaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el principal del país. Retrasos y cancelaciones se han presentado en las últimas horas. La Aeronáutica Civil informó que durante la tarde de hoy las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se han visto afectadas significativamente por el mal tiempo generalizado en todos los sectores de aproximación a la terminal de Bogotá. El cierre, que se dio entre las 2:15 de la tarde y las 3:15, se hizo con el fin de garantizar la seguridad de los vuelos, por lo cual se hizo un llamado a los pasajeros a su comprensión por las demoras que se presentan. A esta hora, personal de control de tránsito aéreo viene recuperando las demoras en los vuelos que se vieron afectados por el fenómeno meteorológico, para mitigar el impacto ocasionado en los vuelos de la principal terminal aérea del país y así lograr normalizar la operación en las próximas horas. En promedio son 30 aterrizajes y 40 despegues para un total de 70 operaciones por hora. Bogotá vivió una nueva jornada de lluvias, granizo y caos en las vías. El invierno que enfrenta la capital prendió las alarmas de las autoridades de salud, quienes reportan un incremento en las enfermedades respiratorias, especialmente en menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Desde horas de la mañana varios equipos del acueducto de Bogotá recorren la ciudad para limpiar los canales y evitar inundaciones en temporada de lluvias. La empresa de acueducto cuenta con la infraestructura necesaria para poder garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias. Pero el invierno que azota a Bogotá ha generado torrenciales aguaceros que inundan las calles, como sucedió la tarde de hoy. La jornada generó caos en vías como la calle Sexta, la carrera Séptima, la calle 26 y la carrera 30. Incluso en el centro de la ciudad hubo granizo en varios sectores. Pero el invierno no solo genera inundaciones y el caos vehicular. La Secretaría de Salud está en alerta por un pico de enfermedades respiratorias que pone en riesgo a niños y adultos mayores. Con el inicio de la temporada de lluvias se aumenta la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, de lo que la gente conoce como la gripa. Más de 3.000 camas pediátricas estarán disponibles para la atención de los niños frente a esta infección. Las personas que se pueden complicar más fácilmente son los niños menores de 5 años, es en especial los niños menores de 1 año, sobre todo si fueron prematuros, si están desnutridos, si no tienen el esquema de vacunación, si tienen alguna enfermedad congénita. La nueva estrategia involucra acciones coordinadas con 111 salas de enfermedades respiratorias agudas, 44 públicas y 67 privadas. No corran para los hospitales, no corran a congestionar las urgencias. Entre enero y febrero, más de 189.000 bogotanos sufrieron infecciones respiratorias agudas. Y estamos haciendo entonces un llamado
con tiempo, antes de que esto empiece, antes de que haya pasado nada, de que la gripa se puede complicar si no se maneja adecuadamente y puede llegar a producir la muerte. El distrito pidió seguir las recomendaciones que se entregan en centros de salud y colegios. En otros temas, la periodista Ginette Bedoya confrontó hoy al ex jefe paramilitar alias El Panadero, señalado de haberla torturado y violado. Bedoya también acusó al general en retiro de la policía, Leonardo Gallego, de estar detrás de todo lo que le sucedió por estar adelantando una investigación por tráfico de armas. Por 12ª vez, la periodista Ginette Bedoya declaró como víctima dentro del proceso por su presunta violación y tortura en una cárcel en Bogotá. La comunicadora hizo un llamado a las autoridades a no revictimizar a las mujeres víctimas de este flagelo y hacer una investigación concreta frente a los autores intelectuales de lo que le ocurrió. Visiblemente afectada tras una hora de audiencia salió la periodista Ginette Bedoya, quien por primera vez relacionó a un alto oficial en retiro de la policía como autor de su secuestro, tortura y violación. Hoy en la audiencia he mencionado abiertamente el nombre del general retirado de la policía, José Leonardo Gallego, quien para el momento de mi secuestro era el director de la DIJÍN, que ustedes conocen como exdirector de la Policía Antinarcóticos y quien está mencionado más de 6 veces en el proceso como el autor intelectual del crimen del que yo fui víctima. El procurador Fernando Carrillo, que acompañó a la diligencia a la comunicadora, pidió a los administradores de justicia no revictimizar a las mujeres víctimas de este flagelo. Lo que reclamamos acá, por supuesto, es justicia, y yo como representante del Ministerio Público, pues quiero llevar la representación de lo que no es una sola víctima, sino los casos de decenas de miles de mujeres en Colombia que sufren la violencia sexual. Asistentes a la audiencia, que se realizó de manera reservada, relataron los momentos de tensión. Escuchar llorar a Ginette es llorar todas las mujeres y los hombres, o sea, eso conmueve el corazón de todos nosotros, que sin estar allá sentimos un dolor aquí afuera, pues cómo será el dolor de Ginette de tener que volver a revivir esa situación. Los jefes paramilitares que estarían involucrados en la tortura y violación a la comunicadora no aceptaron los cargos ni el reconocimiento que se les hizo en audiencia pública. La defensa del exministro Andrés Felipe Arias, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de que se defina una solicitud de extradición a Colombia, aseguró que el exfuncionario no ha pensado en abandonar ese país. Hoy el fiscal general del estado de la Florida solicitó revocar la libertad del exministro por presunto riesgo de fuga. Frente a la petición que hizo el fiscal de la Unidad del Distrito Sur de Florida, Wilfredo Ferrer, de recapturar al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por considerar que existe un alto riesgo de fuga, su defensa en Colombia aseguró que no ha pensado en salir de Estados Unidos y que está presto a atender la justicia americana. Él tiene un brazalete electrónico que impide que salga del estado de Florida y 2, su pasaporte lo tienen retenido en la corte, entonces no hay posibilidad de que él salga y él no quiere, él quiere afrontar el proceso judicial. Explicó que existen varios recursos que se pueden presentar ante la justicia de Estados Unidos para poder continuar frenando una posible extradición. Y ya la defensa está determinando cuáles son las instancias que se van a recurrir. Lo que te digo, todavía falta que el juez Sullivan decida sobre si extraditan o no a Andrés Felipe Arias, pero aparte de eso faltan otros procesos, el proceso de asilo y refugio. Reiteró que la petición de extraditar a Arias Leiva se trata de una persecución política. Hace menos de 3 meses la misma Cancillería nos contestó a nosotros bajo documento público que no existía el tratado de extradición. Y hace unas semanas enviaron una nota al juez Sullivan diciendo que sí había tratado de extradición, la misma funcionaria. El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión luego de ser encontrado responsable por el escándalo de agroingreso seguro. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la paz que ahora se vive después del acuerdo con la guerrilla de las FARC es el mejor promotor de turismo en Colombia. Solo en las zonas que antes tenían influencia de la guerrilla de las FARC, el turismo se ha incrementado en un 3000%. Durante el lanzamiento de la ventana turística de ANATO, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el turismo se ha convertido en una gran alternativa para cosechar los beneficios de la paz. Advirtió que solo en los departamentos que dejaron las FARC y donde tenían su mayor influencia, el flujo de visitantes ha aumentado en un 3000%. El año pasado los parques nacionales naturales tuvieron la cifra más alta de visitantes en toda nuestra historia, casi 1,5 millones de turistas, 50% más que el año anterior, 2015.
El primer mandatario le mostró a los invitados nacionales y extranjeros cómo luego de un largo proceso de diálogo con las FARC, desde hoy la guerrilla marcha hacia la legalidad. Hoy comienzan el proceso de dejación de armas ante las Naciones Unidas. Hoy las FARC marchan, pero hacia la legalidad, y al tiempo estamos sentados dialogando con el ELN en una mesa de negociación. Para el jefe de Estado, sectores como Caño Cristales, anteriormente llamado el Country Club del Mono Jojoy, hoy es el foco turístico más importante del oriente colombiano. Ese señor dominaba toda esa región y allá se iba a bailar con sus compañeras. Pues hoy es realmente uno de los sitios más espectaculares. Durante mucho tiempo fue impensable que un turista tuviera acceso a este tesoro que pertenece a todos los colombianos. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos resaltó que gracias a los incentivos del gobierno se han logrado construir más de 35.000 habitaciones nuevas y 15.000 más se han remodelado. Delegados del gobierno y las FARC iniciaron un cónclave para fijar las prioridades en la expedición de los decretos y el trámite de las leyes que harán realidad el acuerdo de paz. Iván Márquez, vocero de la guerrilla, advirtió que las normas deben ser un reflejo exacto de lo que se pactó en La Habana. Previo a esta reunión, las FARC hicieron un llamado al gobierno para que los guerrilleros de base empiecen a recibir los beneficios del acuerdo de paz y se facilite la implementación del texto de La Habana. Que se cumpla con la ley de amnistía, que ya fue aprobada por el Congreso y en el momento no tenemos guerrilleros excarcelados. Y esa es una medida muy importante porque genera confianza en la tropa guerrillera. La guerrilla le pidió al gobierno que las normas y las leyes que se van a tramitar en el Congreso sean un reflejo exacto del acuerdo de paz. Si ya se trata de modificar lo acordado en su esencia, pues seguramente tiene que darse una discusión. Nuestra posición es que los textos normativos tienen que coincidir con la letra de lo acordado, de lo pactado en La Habana. Las FARC también piden que la mayoría de estas normas entren en vigencia antes de entregar el primer 30% de sus armas. Y les hablamos ahora del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, que radicó un proyecto de ley a través de la vía del Fast Track, esto en el marco de los acuerdos de paz alcanzados en La Habana, y la iniciativa busca el desarrollo de programas de asistencia técnica para el campo colombiano. Se trata del nuevo sistema de innovación agropecuaria que busca fortalecer la política de asistencia técnica para más de 12 millones de campesinos en todo el país. Este es el primero de 5 proyectos que radicará el Ministerio de Agricultura por vía Fast Track en el marco de los acuerdos de paz. La iniciativa creará una bolsa de recursos para investigación, desarrollo, extensión agropecuaria, formación y capacitación. Resumamos eso en el ser y el cómo hacer. Eso incluye el proyecto. ¿De quién depende el proceso de asistencia técnica? La responsabilidad la tienen los municipios y la seguirán teniendo los municipios. El funcionario explicó que tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales serán los encargados de la presentación de los proyectos a través de planes estratégicos. Para poder ir desarrollando un plan estratégico que no existe hoy. La asistencia es dependiendo de la emergencia. El jefe de la cartera señaló que el objetivo es dar un acompañamiento desde el cultivo hasta la comercialización. Sino que va desde qué siembro, cómo lo siembro, después cómo lo cosecho y después cómo lo comercializo. El acompañamiento de este proceso es desde antes de sembrar hasta que vendan los productos. Los demás proyectos tienen que ver con adecuación de tierras, vivienda rural, financiación o crédito y reforma agraria integral. La Auditoría General alertó sobre una concentración de la contratación en licitaciones en las que solo hay un proponente. En particular mencionó casos registrados en los departamentos de Antioquia, Chocó y San Andrés. El auditor general de la Nación reveló con preocupación el aumento en la contratación directa en los departamentos de Chocó, San Andrés y Antioquia, donde pasaron del 54% en 2015 al 87% en 2016, en este tipo de relación contractual del sector público para el que no se requiere licitaciones. Estamos hablando que son 2,5 billones de pesos que se están concentrando solamente en 40 contratistas en la región. Eso es una cifra astronómica. Estamos hablando que la contratación directa aquí son de alrededor de unos 7.8 billones de pesos, ¿sí? Solamente en la región de estos 3 departamentos. El gobernador de Antioquia anunció la creación de una página en la que estarán contenidos todos los procesos de contratación para garantizar transparencia. Y habrá un espacio
para ir afiliando a ese portal de antioquiahonesta.com municipio por municipio si cumple requisitos de transparencia. Y los que no aparezcan, los municipios que no aparezcan en antioquiahonesta.com, alguna duda vamos a tener sobre ellos y por eso los vamos a obligar a generar una cultura de honestidad en todo el departamento de Antioquia. En el acto de instalación de la Agenda Anticorrupción en Antioquia, el auditor le solicitó a los contralores municipales agudizar el control sobre los contratos. El director de la DIAN, Santiago Rojas, anunció el inicio de un plan piloto con los tenderos para la implementación y posterior cobro del llamado monotributo que fue creado en la reforma tributaria. Tras la aprobación de la reforma tributaria estructural el año pasado por parte del Congreso de la República, se inicia el proceso de reglamentación de varias iniciativas, entre ellas el monotributo. En este caso en particular, la DIAN anunció un plan piloto para los pequeños comerciantes de cuáles son las nuevas reglas de juego y los procedimientos en materia de formalización. ¿Cómo va a ser el pago? ¿Cuántos pagos va a haber? ¿Cuál es la proporción que va a ir a BEPS? ¿Cómo lo van a hacer ese pago? La periodicidad. Todos los asuntos se tienen que reglamentar, pues entiendo que los comerciantes antes de meterse en el monotributo querrán saber cuáles son las reglas operativas del sistema. De acuerdo con el funcionario, el proceso tendría una duración de 1 año, pero que podría avanzar con más prontitud. Por eso vamos a empezar con un piloto en el mes de marzo para invitar a algunos comerciantes simplemente para que se acuerden la figura para ir mirando cómo funciona, pues para que realmente entre en operatividad el próximo año como estaba previsto. Por otro lado, señaló que la reglamentación también empezará para las entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, que la entidad sin ánimo de lucro va a tener que ser autorizada por la DIAN y aclarar ciertos temas tributarios, que no puedan hacer ciertos contratos entre fundadores, que no puedan hacer ciertas actividades para controlarlas más, para garantizar que las entidades sin ánimo de lucro que hacen las cosas bien hechas tengan un beneficio tributario, pero controlar aquellas que sean como un foco de evasión. Por el lado del IVA, que subió al 19%, sostuvo que su impacto tendría efecto en los próximos meses. La policía reportó un golpe al narcotráfico en la costa pacífica, donde fueron capturados 2 integrantes de una organización señalada de enviar por lo menos 8 toneladas de cocaína al mes a los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco. 2 de los detenidos están pedidos en extradición. En varias poblaciones del suroccidente del país fueron sorprendidos por la policía y la armada los 12 detenidos, que según la investigación conformaban una red que compraba la hoja de coca, la procesaba y la transportaba hasta Centroamérica. Esta organización traficaba aproximadamente 8 toneladas de cocaína mensuales y utilizaba las rutas de Guatemala, México hacia los Estados Unidos. La droga era transportada desde la selva de Nariño, en la frontera con Ecuador. Según el director de la policía, este cartel hacía una especie de intermediación entre el Clan del Golfo y los disidentes de las FARC con los carteles mexicanos. Estos eran el principal enlace, este último, con Ismael Zambada, el Mayo Zambada del cartel de Sinaloa y Nemesio Oseguera, el Mencho del cartel de Jalisco. En los 2 últimos años habrían sido los que más enviaron cocaína desde los departamentos de Nariño, Cauca y Valle. Está determinado aproximadamente 24 cargamentos de droga equivalentes a 180 toneladas de cocaína en el transcurso de la investigación. 2 de los detenidos están pedidos en extradición por Estados Unidos. Hoy se conoció una situación inédita que se está presentando en la Policía de Tránsito de Bogotá. Desde hace 8 meses, las motos de los agentes de tránsito no cuentan con el servicio de mantenimiento y tampoco la revisión tecnomecánica porque se terminó el presupuesto del distrito para cubrir esas reparaciones. Videos como estos demuestran cómo policías han tenido que sacar de su propio bolsillo para pagar el mantenimiento de motos en Bogotá. 300 motos de la Policía de Tránsito y 100 vehículos están parados porque no hay un contrato de mantenimiento, un contrato que vale al año 8.000 millones de pesos. Desde agosto el contrato de 8.000 millones que la Secretaría de Movilidad pagaba para el mantenimiento de estas motos se acabó. Hoy casi la mitad de los uniformados de tránsito en Bogotá no tienen cómo movilizarse. Hay quienes dicen que llegan a sus lugares de trabajo en buses, mientras las motos están guardadas en patios y talleres. Un contrato que manifiesta la Secretaría de Movilidad está demorado porque cambió el sistema de contratación del sistema de subasta inversa a licitación,
Pues eso no puede ser posible. Desde el Consejo se aseguró que se trata de una negligencia administrativa y que el distrito debe dar una solución inmediata, pues esto dificulta la movilidad en la ciudad y la atención de accidentes de tránsito. La gestión de movilidad tiene que garantizar la operatividad y ese contrato tiene que salir urgente. No puede ser que los policías paguen de su bolsillo la gasolina o la revisión tecnomecánica. Los vehículos tienen llantas desgastadas, no se les ha cambiado el aceite y simplemente no pueden circular. Entonces estamos también adicionando ese contrato para poder contratar rápidamente esa revisión técnico-mecánica y poder habilitar más de 100 motos, que son modelo 2015, que no van a tener, digamos, problemas con eso. El distrito aseguró que en 3 semanas llegarán nuevas motos para reemplazar las que están dañadas. Cada día en Bogotá se dañan en promedio 44 semáforos. El cálculo en los últimos años es que por lo menos 1000 intersecciones reportan alguna falla y que los trancones se incrementan en un 25% por esta situación. El 80% de los semáforos en Bogotá tienen más de 10 años de haber sido instalados y muchos son obsoletos. En 2015, por lo menos 1000 semáforos de los 1357 que hay en la ciudad presentaron alguna falla. Bueno, hemos venido observando que los semáforos en la ciudad de Bogotá presentan hoy día una situación lamentable. De las 1357 intersecciones semafóricas que tiene la ciudad, encontramos que cerca del 80% de estas viene presentando fallas. Según las cifras de la alcaldía, en 2016 se reportaron 16.000 fallas en los semáforos de la ciudad, es decir, 44 semáforos dañados por día, ocasionando 34.500 horas de fallas. Esto incrementó los trancones en 25%. Lo que quiere decir que aproximadamente 1000 intersecciones semafóricas en la ciudad no están funcionando de manera acorde y de manera adecuada. La situación no ha cambiado para este año. Ya van 954 fallas en los semáforos de la ciudad. Esto equivale a 1.720 horas de semáforos dañados que generan trancones. Los principales problemas son por hurto de cables, daños en los postes de los semáforos, accidentes y bombillos fundidos. Estamos hablando de un retraso de cerca de 34.500 horas de retraso, lo que quiere decir que producto de estas fallas en las intersecciones semafóricas se siguen generando más trancones y más retrasos en la ciudad. Se cree que solamente el 35% de las luces de los semáforos en Bogotá son LED, el resto son tradicionales y halógenas, lo que significa que solo duran 11 meses, mientras que las LED durarían 10 años. Las luces de los semáforos no son luces de alta tecnología y por el contrario son luces convencionales. El distrito reconoció que los semáforos actuales son muy viejos y por eso una de sus prioridades es cambiar toda la red semafórica. Para eso se adelanta la consultoría con una firma española que en los próximos meses entregará recomendaciones para la contratación de los nuevos semáforos que costarán 120.000 millones de pesos. Y nosotros lo volvemos a ver a las 8:30 en la emisión internacional. En las claves vamos a analizar el primer discurso de Donald Trump frente al Congreso de los Estados Unidos. Los detalles a las 8:30, ya nos vemos.